Musiquita tensa, compañeros, por favor, para iniciar con esta maravilla de historia, porque digo que es una maravilla en el sentido de que hay gente muy valiente que se pone un chaleco antibalas, quizás, como para salir, o ni chaleco antibalas, sale literalmente así, con la fuerza de su corazón, a hablar sobre ciertas denuncias. Y estoy hablando de mucha gente, no solo el sargento Rubiano, del cual vamos a hablar el día de hoy, sino también líderes sociales, otros funcionarios, personas civiles, veedores. Mejor dicho, la gente que pone a hablar de corrupción y de cosas irregulares, pues siempre va a ser considerada un héroe en mi pecho, por cierto. Pero entonces, arranquemos. Si tocan a un soldado, tocan a una institución, gritó Pedro Sánchez en medio de una reunión cuando liberaba a unos secuestrados, a unos militares secuestrados o, en otras palabras, retenidos, como también intentan hacerlo ver en los medios de comunicación o por parte del mismo gobierno. Y dijo eso porque él cree que si atacan a un uniformado, evidentemente estarían dañando la imagen de una institución, y pues quiere hablar de la camaradería, la familia, el grupo de lo que serían los soldados, los héroes de la patria. Pero oh sorpresa, nosotros conocimos información bastante grave de un sargento segundo, una persona que estuvo, en lo que sería la Guardia Presidencial, en el tercer círculo de la defensa del presidente Gustavo Petro. Y allí el man, pues normal, haciendo sus labores como cualquier soldado, como cualquier persona, empezó a conocer personas, empezó a conocer gente y se dio cuenta que había una mujer que se llama Stephanie. Una mujer que dice como, bueno, pues sí, es normal. Y van y le cuentan a ese señor que esa mujer que está precisamente en el tercer círculo de seguridad del presidente Gustavo Petro no tiene que estar ahí. Y uno dice, ¿y entonces qué está pasando? ¿Y entonces qué está sucediendo, muchachos? Y ahí arranca lo que sería nuestra querida historia. Pero yo quiero que, si ustedes, compañeros, me pueden ayudar con el primer videíto que tenemos ahí en lista, para que empiecen a conocer un poco quién es el sargento Rubiano. Ya les vamos a dar más información de él, pero que vayan viendo lo que sería las declaraciones de este personaje que tuvimos aquí en el tercer canal, que vuelvo y repito, estando en sus labores normales, conoce a una mujer que se llama Stephanie, a quien le pasan un computador una semanita. Usted, con un celular, en una hora, si tiene ganas de buscar cosas, encuentra vainas. Imagínese una capitana que no es capitana, que le entreguen una información tan grave como un computador que tiene, por ejemplo, las rutas de lo que es el presidente, su familia y la vicepresidenta, para que haga y deshaga lo que se le dé la gana. Escuchemos ahora sí qué fue lo que dijo el sargento Rubiano frente a esta denuncia y ya empezamos a desenglosar un poco más la información de esto, porque no solo habla de infiltraciones, sino también de drogas y de armas. Escuchen. Yo denuncio de la infiltración que hay por parte de la supuesta capitán Stephanie. La conocí así me la presentó el señor mayor Jiménez Cárdenas Pedronel y el señor sargento segundo Padilla, cuando yo llegué en el mes de diciembre al batallón de fuerzas especiales número 5. Ellos me la presentan como una oficial de contrainteligencia. Realmente yo a estas alturas digo, ¿con qué fin o con qué intención este señor oficial, este señor suboficial me presentan una civil que ya sabemos por parte de las autoridades que es netamente civil, que no pertenece a ningún componente policial o militar? Pero al sargento Rubiano le cabe una duda o me deja una pregunta bastante grande y significativa cuando yo voy ante ese medio de comunicación inicial posterior a la denuncia que hago a través de cámaras. Se me informa por parte del periodista de que recibe una llamada de la supuesta capitán Stephanie, o la que se hace llamar Stephanie, donde le dice que a raíz de las denuncias que yo hago en ese momento, en esas instalaciones de ese medio de comunicación, su esposo es trasladado a San José del Guaviare. Hay que tener claro, pues, que como lo dijo la misma contrainteligencia, que es la que me dice a mí en las instalaciones del BIGU 37, de que esta oficial pues no pertenece a ningún componente y que por ende no es oficial de la policía. Ellos me manifiestan pues que ella se habían hecho unos trabajos de averiguación y que habían identificado plenamente que esta persona no era miembro de la institución. ¿Qué es lo preocupante y lo agravante? Si bien es cierto, todos, el mando y las personas que trabajamos allí en este cantón del BIGU 37 y a sus alrededores de presidencia, el tercer anillo de seguridad es el que garantiza la ruta perimétrica del señor presidente de la República y, como lo dije, o sea, yo no puedo de pronto dar detalles como muy abiertos por temas de protocolo, pero básicamente se encarga de la seguridad externa. Si bien es cierto, hay señalamientos, van a haber señalamientos nuevamente, pero pues yo no estoy diciendo nada que no sea cierto, estoy hablando con la verdad.
Estoy hablando pues que al llegar la supuesta capitán, la cual tuvo durante más de una semana un computador portátil y quién sabe anteriormente cuántos días más o en qué meses anteriores también, porque mi mayor ordena a través del señor capitán Carrillo, el Mernanilo, de que a esa supuesta oficial se le entregue o se le suministre un computador donde se manejaba información sensible. Inclusive llegaron a dudar de ese fragmento, de esa denuncia, pero es que no es mentira. Sí ordena de que se le entregue el computador porque lo afirma un documento hecho por puño y letra, como se dice coloquialmente por parte de mi capitán Carrillo, el cual él ya me había comentado y me lo comentó posterior a cuando lo hizo. Siempre han dicho que la defensa del presidente Gustavo Petro, o más que todo la inteligencia como para gestionar esta defensa, ha estado como en decadencia, en caída. Y también pues uno ha visto tristes ejemplos de lo que ha pasado con el ejército, en donde llegan a operaciones simplemente a combatir y no a prevenir en algunos casos. Y aquí lo que sorprende es eso, muchachos, que llegue alguien que no es capitana a estar en el tercer círculo del presidente Gustavo Petro, que uno se pone a analizar y dice, bueno, los guardias de seguridad que se la pasan al pegado del presidente Gustavo Petro son importantes, sí, evidentemente, son importantes. El segundo esquema, que es un poquitico más lejos, también es importante, pero el tercero se me hace a mí que es el más jodido, porque es literalmente usted tener que ver 10, 15, 30, 50, 100 cuadras y ponerse a mirar piso por piso, casa por casa, ventana por ventana, y mirar si de casualidad va a pasar algo ahí. Es el transcurso, es lo que uno dice como, bueno, es el menor tiempo posible quizás que va a pasar el presidente en ese lugar, pero que va a ser fundamental para cuidar su seguridad. Y ahí, supuestamente, en ese lugar donde se revisa el tercer círculo, está una infiltrada que se llama Stephanie, una capitana que no era capitana. Julián, su merced, ¿cómo ve esto? ¿Cómo lo siente? No, pues, porque falta mucho más. Eso sí. Es la abrebocas. Pues muy preocupante, sobre todo lo que vamos a ver más adelante, que no ha pasado nada, cuando el presidente Gustavo Petro ya ha dicho que han habido varios atentados en su contra, habla de unos cohetes que se encontraron en inmediaciones de la casa de Nariño, habla de una junta del narcotráfico que tiene un poder inmenso, que tiene unos tentáculos muy grandes alrededor del mundo y que tiene sede en Dubái y que también lo tienen amenazado de vida, y que pues estas denuncias que hace el señor Rubiano, y también que una persona como esta supuesta capitana supuesta capitana Stephanie, pues realmente haya podido llegar a donde llegó teniendo en cuenta todo este marco. Entonces ahí es donde uno dice, realmente se está pensando la seguridad del presidente, y si no se está pensando la seguridad del presidente, ¿cómo estará la seguridad del resto del país? Claro, es que yo creo que demuestra una falla estructural en la seguridad de la presidencia, porque que una persona sin identificación válida llegue tan lejos es realmente pues preocupante y muestra vacíos en protocolos básicos. O sea, a mi parecer, estos son como temas de seguridad que son básicos, que ellos deberían revisar siempre, y pues que lo haya logrado de esa forma, que haya accedido a información tan importante de la seguridad del presidente, de su esquema de seguridad, que se haya presentado en reuniones de alto nivel, es muy preocupante y revela que efectivamente hay una falla estructural. Y yo creo que tenemos ejemplos de lo problemático, lo riesgoso que es, que son las fallas en los esquemas de seguridad, y lo tenemos con el caso de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Que digamos que las inconsistencias, la falta de refuerzos, la falta de un esquema de seguridad sólido, por ejemplo, cuando estaba en el Parque El Golfito, también influyeron y lo hicieron aún más vulnerable al atentado, ¿no? Entonces yo creo que eso sí nos muestra que los esquemas de seguridad tienen que ser estructuras sólidas, de confianza, robustas y demás, y que esto pase en un nivel tan alto como el del presidente, pues también nos indica que en este momento el panorama de no solo de orden público, sino de seguridad de los funcionarios y de los políticos, pues es bastante riesgoso, ¿no? No, y también es que lo problemático de todo esto es que hay mucha gente que sabía precisamente de Stephanie. Y la cuestión es, yo sé que mi compañero Julián se pone bravo con que la gente conozca ese aspecto, porque da rabia, a mí también me da rabia, Julián, que sepan de que la existencia de una infiltrada y no se haga absolutamente nada. Yo claro, sé que para llegar eso ahí enerva, eso yo sé que lo enerva a uno, porque está hablando de un presidente, o sea, digamos, así fuese el presidente Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Pastrana, Gaviria, Turbay, Julián Lamprea, que se quiere lanzar después. Me daría mucha rabia que intenten atentar contra el presidente, porque hay gente buena, mala, inteligente,
no inteligente que vota por estos personajes, pero que dio su voto, y eso se llama la democracia, y no deberían pasar este tipo de situaciones. Pero es que el sargento Rubiano dice, marica, allá está esta vieja con un computador con la información del presidente, ¿qué vamos a hacer? Listo, vamos a mirar qué pasa. Sargento, ¿sabe qué? Se me larga para el Guaviare. Y uno queda como, Oiga, pero ¿está pasando podemos esto? especificar un poco que usted lo tiene más claro. Este señor Rubiano, también cómo accede a esta información, de qué hacía parte este señor Rubiano para acceder a esta información, porque él tampoco es que uno diga, ay, es un man mandado ahí, porque pues obviamente aquí todo el mundo ya le empieza a poner ideología, ya dice, no, este es uribista, porque obviamente hay que decirlo, esta denuncia, y esto también es un agravante, este señor Rubiano ya salió aquí en Periodismo Sin Corrección, ahorita lo estamos trayendo en Tercer Canal, pero en la revista Semana también había tenido también esta denuncia, y producto de eso le pasaron ciertas cosas. Para lo que yo voy es que también lo desprestigiaron tratándolo de tildar de una persona que estaba o sea, que era uribista, que iba en contra del gobierno y que netamente no tenía esto, cuando él también hacía parte de ese equipo y se dio cuenta de lo que está sucediendo al interior de esto. O sea, él no es un testigo de oídas, él es un testigo directo en lo que estaba sucediendo al interior de la seguridad o de los esquemas de seguridad Sí, del él presidente. fue- O sea, como lo dijo Julián. Él fue el que detectó esta infiltración de esta mujer, Estefan. Exacto. Y como lo dijo él en el video, Julián, y como lo dije yo en un principio, pues él hacía parte de el tercer esquema del presidente Gustavo Petro en el tema de la seguridad. También hace parte de la unidad de fuerzas especiales, el Bafor 5. El 12 de diciembre del año pasado ingresó precisamente ahí, y él lo celebra. Él cuando nos cuenta dice eso. O sea, imagínese usted ya pasar de ser un soldado medianamente, podemos decirlo así, entre muchas comillas, regular, a pasar a estar cuidando al presidente, sea quien Raso, sea, raso. quien sea, usted está cuidando es la vida de la persona, podemos decir, más importante del país a nivel político. O el Estado colombiano. A nivel político. Sí. Sí, pues el presidente siempre va a ser más importante que cualquier otro, que puede que otra persona tenga más poder, ya es otra cuestión. Entonces, el sargento ¿Y se por qué pone... Armando Benetti? No me enteras. No, ya es que también eso es otra Armando cosa. Benetti, Armando de mí Benetti. no estés hablando. No, y con ese No, a mí me da señor- risa es que ahora como dicen como el presidente Armando Benetti va a hacer un anuncio. Yo dice sí, la verdad. No, sí, tiene que ser así. ¿Quién dice eso, Julián? gente- No, 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 es que hay está muchos el periodistas presidente, y yo no veo así. está La- encargado, ¿no? Sí. En la propia Ah, no, Casa sí, de él es Nariño, el, sí. porque como él está en Japón. Sí. Pero bueno, seguimos hablando de un personaje, o sea, yo hago énfasis en eso y yo sé que usted se pone bravo, Felipe, y toda la vuelta. Pero se es porque la pongan gente también bravos. comprenda la magnitud de que, pues, muchas veces nos hemos acostumbrado a personas que, pues, salen con información y dice, pero una persona que ni siquiera lo vio, que ni siquiera estuvo allá, pero estamos hablando de una persona que lo vivió. O sea, que identificó que cuando vio a esa mujer dijo, bueno, ¿y quién es ella? Indagó, preguntó y le dijeron, no, ella no sabemos si es policía, no sabemos si es militar. Luego le dijeron, no, no es nada de eso. Entonces él dice como, bueno, ¿y ella por qué está ahí? ¿Y por qué está con ese computador? ¿Por qué le llegó esa información? O sea, ¿Cómo tenaz, es posible? porque él detecta esta infiltración, él la denuncia y en vez de recibir un respaldo institucional, pasa de ser denunciante a ser investigado, el sargento Rubiano, pues por haber detectado esta anomalía dentro pues de la seguridad presidencial y demás, y entonces ahora resulta que lo están investigando a él, lo que quiere decir que pues habría una especie de encubrimiento por parte del esquema de seguridad Y que él de usa la los inteligencia canales colombiana. habilitados para eso, ¿no? Los canales oficiales, o sea, no es como que sea de estos escándalos que de una vez llegan a la prensa o que buscan, digamos que una pantalla, sino que creo que en este caso responden a una preocupación genuina sobre qué está pasando con el esquema de seguridad y Pepe me corregirá si no es así, él además hace unos informes y digamos que lo reporta como en unos documentos oficiales de la entidad, ¿no? O sea, vea, él habló con la Dirección Nacional de Inteligencia, habló con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo. Le envió hasta también un documento Iván Cepeda al senador, el precandidato hoy. No sabemos si por el pacto o lo que vaya a hacer después con todo este miércoles, lo que ya hemos hablado. Le envía esa información para que eleve su denuncia. Y claro, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, absolutamente todo el mundo. Y si hablo de todo el mundo, también estoy hablando del cuestionado ministro de Defensa, el señor Pedro Arnulfo Sánchez, quien en palabras de Alfredo Serrano, fuma debajo del agua. Y es una persona que también, según lo que nos han dicho, tiene silencio en los radios. ¿Cómo así silencio en los radios? O sea, pues cuando usted está lo que sería en estas zonas o operando, pues usted se comunica con la gente, ¿no? Y usted dice R1, R2, o como ellos hablen, no sé cómo sea eso, ahí sí me disculparán. Y el otro tiene que contestar, y no contestan, hay silencio. Entonces, ahora pasemos a ese punto, porque es que el sargento, vuelvo, repito, va y dice, marica, está esta señora Stephanie,
está cogiendo un computador con la información supremamente importante del presidente. Me están contando en contrainteligencia que ella no tiene ningún cargo, o sea, que no tiene que estar parada ahí, ni estar mucho menos ahí, ni recibir esa información, ni mucho menos coger un computador, ni absolutamente nada de eso. ¿Qué vamos a hacer? Y le dicen, sargento, muchísimas gracias por su labor. Se me larga para el San José de Guaviare. Básicamente lo terminan trasladando. Y es que él dice, yo tengo que, pues, o sea, yo llevaba 4 meses en lo que sería esta zona de estar en el Bafur 5, en el tema de la presidencia y en el tercer círculo. Él cumplía labores jurídicas, o sea, quiere decir que estaba básicamente en un escritorio, porque él ya operó, él ya fue, como dicen ellos, tropero, él ya estuvo en operaciones, pero pues por cuestiones de salud terminó que estando en la parte jurídica. Dijo, pues es que es mi deber denunciar, es mi deber. Y uno dice, bueno, cuando uno lo llaman a traslado, está bien, uno tiene que acatar, pero pues yo llevo 4 meses, tienen que pasar 2 años. ¿Por qué sucede eso tan rápido? Pero ahora sí escuchemos qué fue lo que dijo el sargento frente a este traslado. Y además de eso, que el ministro Pedro Arnulfo Sánchez, es general retirado ya, para poder ponerse la corbata que la aprieta un poco, pues, ¿qué está pasando, ministro? Pero bueno, no me quiero adelantar más porque es que solo de imaginar esta situación, porque es que contando la historia del sargento Rubiano uno puede más o menos desmenuzar todo lo que está pasando en el ministerio. Pero escuchemos al sargento Rubiano. Soy perseguido por mi institución, como lo dije inicialmente, trasladado, cuestionado, investigado. No ha habido ningún mando que se ponga a la 10, como decimos coloquialmente conmigo, y que diga, venga, usted tiene la razón. Sí hay una declaración por parte de nuestro segundo comandante del ejército, mi general Eric Rodríguez, donde él afirma en ese medio de comunicación que no hubo una infiltración, sino una posible suplantación. De cierto modo, las dos formas o las dos palabras tienen coincidencia y se afirman del mismo modo, porque al entrar una unidad militar, se supone que el de seguridad militar debía tener plenamente identificado quién era Stephanie. Pues es el sargento segundo Padilla, mano derecha y muy allegado al comandante anterior, a mi mayor Jiménez Cárdenas Pedronel. Cosa que también me sorprende es que el señor ministro de la Defensa, estuvimos hablando al espacio de 2 horas en la ciudad de Bogotá, donde él me mandó a llamar y pues le conté la situación, me escuchó, prácticamente yo me sentí interrogado y lo digo con mucho respeto y el señor ministro sabe a qué me refiero. El señor ministro me da a entender, o entendí yo, que por haber hecho este tipo de denuncias públicas yo podía haberme inmerso en una investigación en cuanto al tema de la supuesta capitán. Yo tengo muy claro qué está bien y qué no está bien. Y se lo dije al señor ministro con mucho respeto. Yo no tenía ningún otro avance o ningún otro apoyo donde yo pudiera salir a hablar y decir toda esta situación que ha sido una carga para mí, porque por cumplir la Constitución y la ley, todo se me ha revertido en mi contra. Ay, mi general. Y algo que se les olvida a las personas aquí, en la calle, en los medios de comunicación, es que antes de llegar a ser ministro de Defensa, Peter Sánchez, como le dice Alfredo Serrano, es que el man era jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro. O sea, podemos decir más o menos como en una escala así con las manos. Aquí está el entonces jefe de protección del esquema de seguridad, Pedro Arnulfo Sánchez, aquí básicamente. Y por aquí más abajito, pues por el cargo y evidentemente pues toda la situación y el tema jurídico, está el sargento Rubiano. Entonces, ¿será que Pedro Sánchez conocía de Stephanie y que probablemente o presuntamente o aparentemente o como quieran denominarlo, la protegió? ¿Conocía acaso de la posibilidad que tenía ella de recibir información del presidente Gustavo Petro en un computador y quizás llevársela a otra parte? ¿Será acaso que Pedro Sánchez, la persona que lo conoce casi todo el mundo por supuestamente haber salvado a los niños de la selva que se perdieron 40 días, tenía en su retina que la seguridad del presidente Gustavo Petro sí estaba afectada y que sí conocía quizás todo este actuar? Porque es que aquí solo estamos hablando de una mujer infiltrada que cogió información, perfecto, pero es que más adelante vamos a hablar de armas, de drogas, de allanamientos, de todo este actuar que al parecer hizo la supuesta capitana. Pero ahorita yo quiero que hablemos un poco de lo que sería el ministro Pedro Sánchez, porque Felipe, igual no ha sido una labor
Es que referente a eso, usted me hizo una claridad ahorita fuera de micrófonos, casi que me regañó, y me dijo que ustedes habían hecho una denuncia, no netamente la del señor Rubiano, que corrijo, frente a esta infiltración, sino también el papel que ha jugado el ministro Pedro Sánchez en todo el tema de la contratación logística de las fuerzas militares, que también lo denunciaron en ese programa, y también se conoció hace poco por una persona ideológicamente cercana al gobierno, no sé si pertenece al gobierno, que es muy seguida en redes sociales, el ex sargento Chala, donde él publica unos chats donde supuestamente este señor Pedro Sánchez hablaba con el ex general Zapateiro sobre unos contratos casi que a espaldas del señor Gustavo Petro. También se ha hablado de que Pedro Sánchez llegó aquí no solo por esa misión que se volvió cinematográfica, que es en Netflix y demás, que sacaron libros y de todo sobre los niños perdidos en la selva, sino también por ciertas presiones de una mujer muy poderosa que estaba al lado del presidente, como diría Sandra Ortiz, que también lo habría puesto en ese lugar. Pero hablemos un poco del tema de la logística del Estado. ¿Qué ha hecho este Pedro Sánchez o cuáles son los señalamientos del ministro hoy, que obviamente también lo han llamado en todos los medios de comunicación a responder por la crisis de seguridad que, aunque muchos en el chat nos digan como, no muchachos, nos están vendiendo el discurso del uribismo, no muchachos, no caigan en el discurso de los medios tradicionales, es una realidad. O sea, estamos viviendo que ayer secuestraron unos soldados, antier habían secuestrado a otros, venimos de varios bombazos, o sea, algo que no es normal a pesar de venir en campaña electoral. Pero háblenos un poco también de eso que hemos denunciado aquí del tercer canal de este señor Pedro Sánchez. Antes de eso, Julián, su merced hablaba de una mujer. ¿Es Verónica o Laura? Para ya empezar a dar puyazos fuertes para que la gente empiece a conocer un poquito. Porque si estamos hablando de Verónica, bueno, ella sí tiene varios señalamientos. Si estamos hablando de Laura, recordemos que el papá de Laura es piloto. ¿De dónde viene Pedro Arnulfo Sánchez, que fuma bajo el agua y que a veces planea con los motores apagados? La Fuerza Aérea Colombiana. Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana. Y aquí también hemos denunciado también todo este tema de esos contratos, el tema de todas esas irregularidades. También es que un ministro no es básicamente la persona que va y ordena este operativo, no, es básicamente la política. O sea, ¿cómo vamos a operar? Evidentemente, pues está esa bandera blanca de los derechos humanos, todo eso bonito de lo incorruptible, lo impoluto, que es la palabra que usa el presidente Gustavo Petro, pero pues es que el ministro sinceramente no ha hecho mucho, y también antes de llegar a ser ministro fue muy crítico de la paz total del presidente Gustavo Petro, pues por ciertos beneficios que de alguna u otra forma se les estaban brindando a estos personajes. Y el ministro, pues bueno, recapitulemos un poco. ¿Qué ha pasado en el Catatumbo, muchachos? Una guerra asquienta, asquerosa. 16 de enero arrancamos el año con un montonón de muertos, con el ELN cruzando la frontera venezolana para después llegar al Catatumbo con un montonón de hombres, 200 kilómetros, creo, 2000 kilómetros creo que tenemos en la frontera, no recuerdo muy bien la cifra, pero sé que son cientos. Y entonces, pues bueno, tenemos la guerra, evidentemente no hubo inteligencia, tristemente, el señor ministro se posesiona básicamente en marzo de este año, o sea, lleva muy poquitos meses, y lo que empieza a hacer es listo. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera. 2.219 kilómetros de frontera que al parecer habría cruzado el ELN y que la inteligencia colombiana no sabía. Ahí primer error. Segundo, pues tenemos al ministro Pedro que de cierta forma, aunque estoy repitiendo mucho de cierta forma para que me corrijan ahí, ha mantenido a personas en el cargo con ciertos señalamientos a falsos positivos. Si uno dice, la sombra de los falsos positivos otra vez está aquí en el gobierno de Gustavo Petro, sí. Tanto que se denunció en el Congreso de la República, hoy día vuelven a estar aquí, sí. Y es que estas personas que se encuentran en el Catatumbo, presuntamente luchando contra el ELN y el Frente 33 de las FARC y con la posible llegada del Clan del Golfo, pues también estarían amedrentando a la población civil. Hay denuncias de ASCAMCAT, que es la Asociación de Campesinos del Catatumbo, en donde dicen hay grupos armados que ponen panfletos falsos de personas que no tienen que ver nada con el grupo armado y que la policía, en vez de ir, la policía y el ejército, en vez de verificar la situación, simplemente van y atentan contra ellos porque un panfleto de un grupo armado dijo que decía eso. Primer error. Segundo error, Pedro Sánchez, también manteniendo a estas personas en el cargo, muestra
que se necesita fuerza. Es cierto que también la llegada de él como ministro de Defensa es para decirle a Colombia, hermano, no estamos haciendo las cosas bien en materia de seguridad, tenemos que traer a alguien que sea tropero. Pero ahí está el punto de que si usted manda a alguien tropero tiene que haber inteligencia. Y en el Catatumbo, teniendo referencia que el ELN pasó 2000 kilómetros de frontera sin que nadie se dé cuenta, pues el ejército, para bien o para mal, está lanzando bombazos a ciegas. Eso quiere decir que si ven un árbol y algo que se mueve, lanzan un bombazo. Si escuchan un pájaro que suena un poco raro, lanzan un bombazo. Si ven que algo se mueve en una sombra, por allá en una casa, un poquito lejos, lanzan un bombazo. Y no están atentando o atacando o defendiendo o siendo ofensivos contra los grupos criminales que realmente son, sino que simplemente atacan a ciegas. Y uno dice, eso es problemático, pero ahora usted imagínese a los soldados con hambre, Julián, Laura, Mariana. Eso es fuerte. La guerra es hambre, la guerra es sangre, la guerra es cualquier tipo nadie puede cosas. Trabajar, combatir, con hambre, nadie. Pensar con hambre. No, y ahora imagínese usted trabajar con hambre y saber, por ejemplo, que algunos contratos que tienen que ver con el tema de esto, de la comidita de los soldados, están nada más y nada menos en gente que está también metida en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Porque los contraticos, supuestamente la información que tenemos, también se habrían brindado para allá. Y aunque el general Pedro Sánchez, vuelvo y repito, no sea la persona que ordene los operativos, es quien lleva la política y quien firma. Entonces esa comidita de los soldados también se embolató, presuntamente. Sí, maneja una cartera. O sea, el Ministerio de Defensa, además de ser la política del Estado en seguridad, en defensa, es una cartera, o sea, tiene unos recursos que él administra. Y no son poquitos. Estamos hablando de un país que lleva más de 60 años en conflicto y que obviamente tiene unos recursos destinados netamente para ese conflicto. Y es una de las carteras a las que más se destina dinero, ¿no? Como que año a año vemos que hay unas importantes inversiones en términos de defensa y también de personal. Yo tengo el dato y es que, por ejemplo, en el gobierno Petro ha habido la incorporación de más de 26.000 nuevos efectivos entre militares y policías, ¿sí? Digamos que sí es una cartera bastante importante y que tiene pues cosas en juego que son claves para el país. Y otro error del ministro Pedro, otra vez, tristemente, es que todos han visto, por ejemplo, esos bombazos. Todos hemos visto la misma historia, la misma guerra, quizás con otros personajes, con otros actores, pero sigue siendo la misma vaina. Siguen siendo personas con fusil que amedrantan civiles y que asesinan a otros que también tienen fusil y que amedrantan civiles, ¿cierto? Eso es un hecho. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Fundación de Ideas para la Paz? La llegada del ministro Pedro Sánchez sí aumentó lo que sería el pie de fuerza, sí aumentó esa estrategia de atacar contra todo el mundo. Aquí, por ejemplo, vemos lo que pasó en Amalfi, con este tema del helicóptero que aterrizó y fue el bombazo, esto también es lo que está sucediendo. Entonces, básicamente lo que está diciendo Fundación de Ideas para la Paz es que listo, la llegada del ministro Pedro Sánchez sí aumentó en un 100% los operativos de la fuerza pública, pero son operativos no destinados precisamente a reducir, a acabar o siquiera a atrapar a los criminales, sino más que todo es como, oh, Mariana, en tu casa hubo un bombazo, tenemos que ir a correr rápido a mirar qué pasa, un montón de gente capturada, oh, Laura, en tu casa también hubo un bombazo, en vez de prevenir. Y es lo que está pasando, o sea, como que toda la fuerza va, lo que sería, por ejemplo, voy a decir Catatumbo, voy a decir Arauca, voy a decir Cauca, voy a decir Putumayo, voy a decir el Valle. Entonces, si las noticias empiezan a hablar de ciertas situaciones, allá se dirige el pie de fuerza y no en vez con la inteligencia. Y eso es un gran problema, muchachos. Pero también la inteligencia tiene mucha responsabilidad. A mí me indigna, obvio, y me indigna de sobremanera que en muchas alocuciones, entrevistas, etc., trinos, lo que quieran llamarlo, el presidente Pedro siempre diga, no, nos falta inteligencia, no, nos falta preparación, nos falta información. Pero en todos los casos, hermano, o sea, nos cogen este país a bombazos y no tenemos ni puta idea de qué pasó, quiénes fueron o cómo ocurrieron las cosas, sabiendo que pues también hay cosas que se pueden prevenir y que de pronto se estarían obviando por personas infiltradas dentro del gobierno. Sí, que nos están atacando los temas estructurales. Yo quisiera hablar de los atentados de los que al menos Pedro Sánchez tiene responsabilidad, ¿no? Porque llevamos 3 años de gobierno, bien dijiste tú, Pepe, que él lleva poco tiempo, su posesión fue reciente, pero recién entrado al Ministerio de Defensa para Semana
Semana Santa, esto es marzo, abril, Pedro Sánchez registró 6 atentados, o sea, solo en una semana, 6 militares muertos, 3 civiles muertos, ataques en Cali, Jamundí, Mandomo, Cauca, La Plata, Huila, Antioquia. Es decir, lo que vemos es una seguidilla de ataques que no han podido ser controlados y que, como bien tú dices, no se previenen ni se atacan los problemas estructurales, sino que llega, digamos que ya el pie de fuerza a intervenir cuando ya el daño está hecho. Luego en mayo tenemos un atentado con explosivos en el oriente de Cali. Se anuncian recompensas por los responsables, pero para el día de hoy todavía no se sabe o no han sido capturados, pese a que fue atribuido a las disidencias de las FARC. Tenemos el reciente atentado en Cali, también tenemos un atentado en Amalfi, un helicóptero de la policía en una misión de erradicación de cultivos de coca fue derribado con drones y causó la muerte de 13 policías y funcionarios que cayeron en ese ataque. Y así podemos, digamos, que seguir enumerando, son las imágenes que estamos viendo en este momento. Mencionemos también el atentado a Miguel Uribe, ¿no?, que fue aquí en Bogotá, y lo que vemos sí es una oleada de violencia. Vemos que ha habido un aumento, como bien decías, Pepe, de los ataques, un incremento del 12% en este gobierno, un incremento también del 61% en los homicidios, y es preocupante porque, digamos que la percepción de seguridad es cada vez, de inseguridad es cada vez más alta en el país, y más aún cuando tenemos un proceso o unos procesos de diálogos con grupos armados que están fracasando, ¿no? No, y uno se pone a ver los datos porque usted puede buscar rápido ahí, Ministerio de Defensa, informe 2025, y usted encuentra, listo, ¿qué pasó en el año pasado? Teníamos secuestros, eso continúa muchos años, ahorita volvieron a aumentar. Hablemos, por ejemplo, de los asesinatos. Miremos los números del año pasado. También volvieron a aumentar. Las incautaciones, que es algo que también han sacado mucho pecho y que es algo muy importante para el tema del narcotráfico y también todo este tema de financiar grupos armados organizados y grupos de alto impacto como serían las bandas criminales. Listo, han aumentado. Pero ¿qué pasa con la inteligencia para prevenir esto? Porque si usted le va a calentar el culo a alguien, sabe que lo van a atacar, sabe que van a hacer algo para intentar mostrar pie de fuerza o mostrar que todavía tienen capacidad y que lo que usted incautó no importa, que eso es chichipito, eso es una migaja, chichipato, es una migaja. Pero pues no pasa, no se tiene eso, o sea, como que se le prende el rabo de paja al criminal y uno espera ver que quede ahí, que las cenizas básicamente desaparezcan. Y en un año electoral. Exactamente. Totalmente. El principal discurso de la oposición del uribismo es la seguridad, la inseguridad, y todos ya decimos, ay, nos quieren vender seguridad siempre. Pues viejo, si yo estoy en el Estado, pues yo me voy a esmerar para no darles papaya a ellos de que sigan diciéndome ese discurso, pero con esto, pues lo que hace es afianzarlo. Totalmente. Y no solo pasa con estos atentados que obviamente corresponden a la orden nacional, sino también hay alcaldes que están totalmente ciegos. Por ejemplo, a mí me parece ridículo que Fico, que Galán, que Domecq Turbay en Cartagena, que el señor Char también se hayan querido ir hacia Estados Unidos a irse contra Petro, cuando la seguridad de las grandes ciudades también está en unos niveles, o sea, que se pueden palpar. O sea, la gente sale a la calle y es preocupada. En Bogotá, o sea, yo creo que nadie ha sacado ya ahorita un celular con seguridad. Ya todo el mundo está totalmente paniqueado por lo que sucede, por los robos, por las extorsiones, por todo lo que está sucediendo en las ciudades, y la seguridad, la verdad, se está complicando no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Y que la contienda electoral, digamos que ensombrece también ese panorama, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo en el que usualmente, y lo que vemos históricamente, es que suelen aumentar los índices de violencia, los ataques contra líderes, la persecución a políticos. Debería ser un periodo en el que hay más garantías, en que la seguridad debe ser, digamos que, una prioridad, precisamente porque en la contienda electoral hay unas disputas muy grandes que se llevan incluso al plano de la violencia. Y es que realmente sí está aumentando, Mari, las cifras son gravísimas, son alarmantes. Ya con todo lo que hemos visto, hemos hablado hasta el momento, podemos decir que realmente en Colombia se está configurando una tormenta de seguridad, y pues
con lo que hemos visto podemos decir que son dos frentes los que se cruzan, y es pues la protección del propio presidente, la inhabilidad en este momento del Estado para proteger a su máximo mandatario, pero también la incapacidad que está teniendo el Estado para frenar prácticas tan atroces como la que tú nos acabas de mostrar, como lo serían los atentados, pero también hay una práctica que está volviendo y que es gravísima, que también es un precedente histórico en nuestro país, como lo es el secuestro, que las cifras también de secuestro son alarmantes. Yo creo que ya se nos viene más de uno que hemos logrado pues presenciar, ¿no?, a lo largo del gobierno de Gustavo Petro. Ahí estaba Mané Díaz, por ejemplo. Pero las cifras, así es, el papá de Lucho Díaz, por ejemplo, pero las cifras lo dicen todo. Son 249 secuestros entre enero y julio del 2025. O sea, se ha visto un aumento del 55% con respecto al 2024. Y pues como ya sabemos, las disidencias de las FARC son las que estarían detrás de la mayoría, de casi la mitad de todos estos secuestros. Y pues están utilizando esta práctica ya no solo para obtener dinero, sino también para ejercer un control territorial, como ya lo hemos visto con datos que les hemos presentado acá, con las cifras. Entonces ya el secuestro no es un crimen únicamente del pasado, porque como ya lo dije, esto es un precedente histórico, sino que vemos como ahora es un recurso que cada vez al parecer se está utilizando más, y nos volvemos a hacer la pregunta de dónde está el Estado para controlar este tipo de prácticas que cada vez están dejando más y más víctimas. Ahí tenemos algunas imágenes de secuestros que se han presentado a lo largo de este gobierno. Por ejemplo, lo que fue el caso del niño Lian Ortúa, que estuvo secuestrado por 18 días. Cierto. Bastante triste, afortunadamente fue liberado, pero son cosas que obviamente nos marcan para siempre, marcan a nuestro país, nos demuestran que la violencia no se ha ido, que sigue latente. Recordemos también el secuestro de 9 funcionarios en el Cauca, que afortunadamente también fueron liberados, pero pues habían sido retenidos por el Frente Carlos Patiño de disidencias de las FARC en el corregimiento de El Plateado en el Cauca. También recordemos que el día de ayer fueron liberados 45 soldados que estaban retenidos. La cifra ascendía a 72 militares que estaban retenidos por 600 personas, bastante grave. Entonces, y todavía no han sido liberados todos, se presume que hay unos 7 que efectivamente siguen retenidos. Afortunadamente ya 45 fueron liberados. Y pues recordemos también el secuestro de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz. Estos son como algunos que tenemos en mente, que nos recuerdan que precisamente es una problemática que hay que atacar, y que el 44% de los casos, como ya les dije, son atribuidos a disidencias de las FARC. Entonces realmente esta paz total del presidente Gustavo Petro desafortunadamente no ha logrado funcionar. Lo que ellos dicen efectivamente es que pues tienen muchas formas de, digamos, que contraatacar en estos momentos, pero no hemos visto un cese al fuego, sino que al contrario, estas disidencias, estos grupos armados están respondiendo cada vez con más y más fuerza. Y no es que, por ejemplo, aquí en el chat nos están dando muy duro. Nos dicen que bueno, entonces todo es culpa de Petro, entonces vámonos contra Petro. No, viejo, pues entonces ¿a quién más le reclamamos? ¿Quién es el ministro de Defensa? ¿Quién es el presidente de la República? Así como lo hacíamos, pero enfáticos con Duque, que contábamos los muertos cada día, los líderes asesinados y demás, también lo hacemos con Petro, porque es que es lo mismo que caemos con lo mismo que hacen los uribistas. No, pero es que él nos devolvió la seguridad. No, mató un pocotón de gente, masacró, desplazó, pero no, él nos regaló la seguridad. No, o sea, es que tenemos que exigir. O sea, ¿cómo le exigen más a Dairo Moreno, al mismo, ¿cómo es que se llama el técnico de Colombia? No tengo ni idea. Cámara. Claro, o sea, acá los FIFA ¿Cómo son se llama ustedes, el ¿cómo técnico así? de Colombia? El técnico de Colombia. Lorenzo, le exigen más a Lorenzo que al mismo Pedro Sánchez, loco. O sea, es una cosa que yo digo, no, pues tampoco los podemos justificar. Y ustedes, gente que le gusta a Gustavo Petro, si no queremos darle contentillo y que sigan hablando de la seguridad y que sigan convenciendo más incautos, como lo quieren llamar, pues que se pongan las pilas con la seguridad. ¿A quién más lo llamamos? Si hay un sargento que denuncia, que los infiltran, que les dicen, hey viejo, hay una señora allá que está recolectando información de Petro y que no tiene nada que ver ahí, y ni siquiera le prestan
prestan atención, lo mandan para el Guaviare, pues no estamos en nada, en absolutamente nada. Si tenemos unos diálogos de paz que no están funcionando, solo en Medellín están funcionando. Allá es lo único donde han bajado el homicidio, el secuestro y demás. Felicitaciones. Miremos qué pasa en Medellín, qué no está pasando en el resto de lugares en Colombia. Si hay una real voluntad, si no, pues nos toca mirar otras opciones, pero pues no podemos seguir en esta vuelta. Y si queremos también que no nos vendan ese discurso, pues tenemos que brindar la seguridad. Y es que el tema de los secuestros siempre ha sido un síntoma de vacío estatal y lo estamos presenciando. Como ya dije, obviamente esto es un precedente histórico, no es la primera vez que se presenta, no es como que Petro tenga la culpa de todo, pero Petro no ha logrado frenar esta tendencia e inclusive la está aumentando porque desafortunadamente las políticas y la estrategia que tiene dentro de la paz total que prometió pues no funcionó, porque lo que hizo fue fortalecer estos grupos armados. Ahora retrocedamos un poquito para hablar otra vez del ministro Pedro Sánchez, ya, pero enfocado un poco más al tema de la denuncia del sargento Rubiano. ¿Por qué es que estamos hablando tanto de esto? Porque supuestamente es un ministro que conocía la infiltración del presidente Gustavo Petro, más o menos con las fechas en que llegó, como que en enero él estaba como jefe de protección y en marzo llega, o sea que sabía, y seguro que nos ha contado el sargento Rubiano y que ustedes escuchan, también sabía, y que ya con la corbata bien puesta, bien apretada, ha tomado decisiones que no han sido en pro de Colombia. Y eso es un problema. Pero ahora retrocedamos otro poquito más, porque es que la denuncia que hace el sargento Rubiano sobre la infiltración del presidente, primero es complicada, pero ahora habla de unos temas, y es que esta supuesta capitana llamada Stephanie también está involucrada en allanamientos, que básicamente es meterse a un lugar, a una casa que tiene como problemas con la ley y mirar qué es lo que va a pasar, mirar qué van a encontrar. Y como que ella encontró armas y se las quedó, y como que ella encontró droga y se la quedó, y aún así, escúchese bien, aún así ella seguía campante por ahí, paseándose quizás con su computador, con su celular, con información bastante densa. Y después de que se denunció todo este tema, uno dice, bueno, uno sabe que uno es militar y lo pueden matar, tristemente. Usted va y sale, está por allá en cualquier parte y lo identifican y le pegan un balazo, usted está en un combate y lo pueden matar, etc. Colombia. Pero es más jodido que usted lo maten. No, perdón, es más fácil que usted lo maten después de que usted da la cara, de que usted denuncia. Y lo que pasa es que el sargento Rubiano lo que nos comenta es que no hay protección, que denuncia corrupción, que denuncia una infiltración, que también denuncia acoso sexual, tráfico de material de intendencia, mejor dicho, denuncia un montón de cosas y no lo van a proteger. Y es que él dice, yo no quiero una camioneta ni nada, pero marica, o sea, también está denunciando cosas que son bastante graves. Y es una migaja de lo que está denunciando él a comparación de lo que puede haber trasfondo del Ministerio de Defensa. Pero escuchemos al sargento Rubiano y lo que sería también el tema del allanamiento y su seguridad, que no es nada bajito, literalmente. Me ponen un estudio de seguridad, la misma contrainteligencia la que me realiza a mí este estudio de seguridad, el cual salió ordinario, el cual dice que por lo que yo estoy denunciando pues no corro riesgo, que porque soy militar corro riesgo. Claro, nosotros desde que juramos bandera corremos riesgo en todo el departamento nacional, inclusive hasta internacionalmente, después de que seamos plenamente identificados. Y sabemos, como decimos coloquialmente, que algún momento tenemos que partir de este mundo, pero este no es el momento ni en la hora para que el sargento Rubiano parta de este mundo por denunciar. Si bien es cierto, como se lo dije al ministro, desde que yo denuncié los actos de corrupción y todas las que van marcados en esa noticia, yo corro riesgo. Yo no tengo que esperar y pararme en una esquina, como dicen vulgarmente y coloquialmente, y esperar a que atenten contra mi vida. No, yo opto mis medidas de seguridad, yo mismo me autocuido, yo mismo sé por dónde transito, con quién hablo y lo que digo. Y se lo dije al señor ministro de la Defensa, ¿cómo es posible que en la Dijín, que hay cámaras sensoriales, y le dije, señor ministro, si es necesario, yo pido mi retiro si lo que yo le estoy diciendo no es cierto? A mí un señor intendente de la policía me hace unas afirmaciones donde me dice él a mí, me dice, sargento, lo que hemos descubierto han sido cosas bastante delicadas, bastante fuertes. Hemos encontrado de que esta supuesta capitán, y me perdonan la palabra, se ha tumbado o se tumbó 7 pistolas. Lo mismo que me dijo la teniente de contrainteligencia. 275 kilos de cocaína perdidos en uno de los tantos allanamientos que hizo la Unidad de Fuerzas Especiales. Aquí sí hay alguien que esté detrás de todo esto, que no han tenido la gallardía y el carácter. Esto me puede costar la vida, claro, yo sé
Y el señor ministro me lo dijo, que por salir un medio me expongo más. Pero si es que la misma fuerza me está abandonando y los entes de control no me han dado el apoyo que me deben de dar, es que yo no estoy buscando aquí victimizarme. Yo soy un sargento netamente de la República. Aquí no hay que mirar ideologías ni colores, nada. Aquí hay que hacer cumplir la ley y aquí hay que tener el carácter de decir las cosas por su nombre. Pues sí, ustedes escuchan. Denunció las vainas, habló con el ministro de Defensa, puso todo en conocimiento, le hicieron polígrafos por parte de la inteligencia, él lo atendió, el que nada debe, nada teme. Dijo, está pasando esto, esta es Stephanie, después de que hace la denuncia en la revista Semana, que es el medio de comunicación en donde salió por primera vez, después el periodista le informa, hermano, la esposa, esta señora me llamó, la supuesta capitana Stephanie, me dijo que el esposo de ella también lo trasladaron al San José de Guaviare, donde usted va a estar, eso se convierte en raro, San José del Guaviare, que es una zona roja, que es una bonita forma de callar a un oficial, pues le pasó algo por su labor, por su servicio. También ha mencionado el punto de que no le han prestado seguridad, que la misma contrainteligencia supuestamente que le hizo los polígrafos también fue quien le negó este tema de la seguridad diciendo que no hay riesgo. Vuelvo y repito, el ministro Pedro Sánchez sabía, sabe, conoce. 2 horas escuchó al señor Rubiano. 2 horas le explicó todos los detalles, le dio las pruebas, le hicieron hasta 2 polígrafos a este personaje. E hizo todos los, o sea, que él dice como quemé el debido proceso y nadie quiso escucharme y la única acción que tomaron fue trasladarlo a San José de Guaviare. Y vuelvo y repito, Dirección Nacional de Inteligencia sabe, Fiscalía General de la Nación sabe, Procuraduría sabe, Defensoría del Pueblo sabe. Una de las personas que es muy allegada al presidente Gustavo Petro, que no es el ministro Pedro Sánchez, también sabe. Estamos hablando de Iván Cepeda, precandidato presidencial. Y, como me están diciendo aquí en Master, sabe absolutamente todo el Estado colombiano. Todas las instituciones que pueden proteger saben. Y no sé si Alfredo Sade sabe, pero igual, de cierta forma, aquí lo que se queremos Alfredo demostrar... Serrano, sí, aquí lo que queremos demostrar para los televidentes del Tercer Canal es que hay gente que se atreva a denunciar. Hay gente que se quita el miedo, se quita también esa vergüenza de lo que puedan decir. Y sale y denuncia y dice, en mi casa estos trapos están sucios y hay que sacarlos. Lo hacen. Y después de que creen que la vida les va a sonreír con justicia, terminan siendo perseguidos. Y eso es lo que más me emberraca. Eso es lo que más me emputa, en otras palabras. Porque es que están arriesgando literalmente su vida, su integridad, su familia, su patrimonio, absolutamente todo, por simplemente querer ver su casa limpia, y hablo su casa como la institución, porque también ellos de cierta forma representan esa institución. Entonces, ministro Pedro Sánchez, presidente Gustavo Petro, comandante del ejército, comandante de la policía y todas estas entidades que hay que son un reguero, ¿qué es lo que está pasando? Al menos un pronunciamiento, ¿no? Desmienta la información, diga, no, man tenía información errónea y demás. Yo solo vi que hay algunos generales que lo han dicho, pero... Lo que han dicho es que no fue una infiltración, fue una suplantación, y no es la misma mierda. ¿No es lo mismo que alguien suplante a alguien para después infiltrarse? ¿No es lo mismo? No, Esa es la única excusa que ellos también y usted sacan. puede suplantar a cualquier persona, no sé, en trabajo en el Tercer Canal, pero en el esquema de seguridad del presidente. No, viejo. yo creo que eso es una clara evidencia de que hay una estructura o hay una organización o hay unos permisos o hay unos vacíos muy grandes en el esquema, porque sin duda uno no se infiltra solo en el esquema de seguridad del presidente. No. O sea, eso es imposible. Se supone que está compuesto de personal de inteligencia y uno no llega ahí como un aparecido, sino que tiene que haber el aval, el permiso, la cercanía, los acuerdos con actores también de ese esquema para poder estar allí y actuar de esa manera. Y yo esperaría que si Pedro Sánchez tuvo una conversación de 2 horas con el sargento, pues también le haya hecho llegar la información a Gustavo Petro, ¿no? Y quién sabe si le dijeron al Gustavo Petro, hermano, sí, pasó esto, pero el sargento Rubiano es malo, porque también puede que pase. También puede que digan mentiras al presidente y el presidente pues crea en su gente. Y también es otra situación. Uno ve Game of Thrones y pasa. Uno ve Harry Potter y pasa. Uno ve Star Wars y pasa. En cualquier película todo se logra asemejar a lo que pasa en Colombia, porque este es el platanal, este es el lugar, el hermoso platanal, platanal del realismo mágico. Y pasa, y puede que le estén diciendo mentiras al presidente Gustavo Petro, él diga, listo, pues sí, el infiltrado debe ser Jesús, el sargento Rubiano, y no Stephanie, o viceversa, o puede que ni le hayan dicho absolutamente nada, porque también lo que nos han contado es que, por ejemplo, cuando estaba Laura Sarabia como jefe de gabinete, ella no permitía que los ministros hablaran con el man.
no permitían. No sé si Armando Benetti también esté cumpliendo el mismo rol. Sí, Armando Benetti le dijo a Juan Piz González, es que no le ha dado permiso de bajar a Gustavo también, Petro para digamos, entrevista. o sea, este señor tiene responsabilidad, el presidente Gustavo Petro, por la gente con la que se reúne, a la gente que escucha y a la gente que cree que le debe merecer pleitesía o respeto. Y no es así. No le tiene que rendir pleitesía es a los que votamos por él, a nadie más. Y respeto, y ni siquiera, y si va en contra de lo que pues le beneficia a Colombia, también tiene que hacer un alto, pero es que no tenemos ni un solo pronunciamiento sobre esto. Solo la única acción real es el señor Rubiano en el Guaviare. Sí, realmente. Literalmente, y por eso digamos que también quiero mostrar que esto es simplemente un granito de arena. Que contar la historia del sargento Rubiano es contar lo que muchos soldados también callan. Y es esa corrupción, es ese miedo a que haya un castigo. Y se ve, uno va y habla y lo manda en una zona roja, uno dice, no, marica, yo no voy a hablar. Y sargento Rubiano se puso literalmente antes de la entrevista sus chapas, o sea, orgulloso de su institución. Y activo y orgulloso de también su institución, pero es que dice, si esto está pasando, si esto es peligroso. Y tiene una investigación disciplinaria y judicial, ¿no? Y una penal, sí, por denunciar. Peligroso. Por hablar. Esto demuestra que, como lo dijimos en nuestro titular del día de hoy, Petro sí podría estar en peligro. Si esta infiltración buscaba pues vulnerar su esquema de seguridad, podría haber terminado en un atentado. Y precisamente, como lo decía Mari, pues la sombra de la violencia política es algo que nos sigue respirando en la nuca, y no es descabellado pensar que entonces se quiso atentar contra él y su familia. Nos respiran en la nuca, uno no va a pensar que uno no va a pensar que la infiltración del presidente Gustavo Petro es para pedirle una foto. Ah, no, total. No, es que yo quiero conocer a Sofía Petro. Entonces por eso cogí el computador una semanita como para ver dónde me la puedo pillar. O a Verónica, que me cae muy bien y me quiero ir a bailar con ella. Y si la protección de Petro merece de militares y del ejército, entonces ¿qué está pasando? Hay una fisura institucional dentro de las organizaciones, hay una desconfianza entonces hacia el gobierno, pero esto se traduce en que Petro está bajo amenaza entonces. Sí. Yo quiero leer algunos de los comentarios que están muy interesantes. Nos fascina esta discusión porque pues nos desconectan, y la verdad es que la gracia es esto, que lo discutamos. Entonces, por ejemplo, JB nos dice, no son uribistas, no son petristas, pero a veces se pifean con Petro, pero lo tolero, no seamos sectarios, escuchen en este momento. Gracias, JB, o sea, argumentos y demás, pero escuchar la información y después pues dar sus opiniones. Pero Santander dice, el discurso de la Amprea es peligroso porque cayó en el juego de Uribe. Está bien que exijamos resultados a este gobierno, pero no cayendo en la burda, y ruin jugada de los que venden seguridad democrática. Y más adelante me dice, Julián Lamprea, te admiro y te respeto, pero no estoy de acuerdo con tu discurso y espero que no te enfades demasiado por mis comentarios. No me enfado de nada, Santander. Esto, la verdad, contribuye al programa, y la verdad es que yo no estoy vendiendo ningún discurso del uribismo. Lo que yo estoy diciendo es que esto ayuda al discurso del uribismo. Pero, o sea, tú sí uribista desde siempre. No, uribista desde siempre no. Yo lo aceptaría, ¿no? Yo por eso acepto. Yo voté por Gustavo Petro, yo apoyo este proyecto. Pero en realidad es que si no queremos que ellos sigan diciendo ese discurso, pues el gobierno tiene que hacer algo, porque se le estamos dando todo en bandeja. O bueno, le estamos dando no, porque yo no soy del gobierno. Yo no soy Gustavo Petro, yo soy Pedro Sánchez. Quisieras. Pero le están poniendo todo. No, yo la verdad exijo, porque yo tampoco estoy capacitado para ser ministro de defensa. Se supone que Pedro Sánchez sí. Entonces, si él está capacitado para eso, tiene que responder. Y no podemos ser los ciegos, porque adivinen que en el uribismo mucha gente dijo, no, esos falsos positivos no existen, estos son mentiras, calumniadores, ¿qué les pasa con el mejor presidente? Y luego se descubrió la magnitud de lo que se descubrió. Uno tiene que tener autocrítica. Yo creo que eso nos falta a nosotros en el día a día, y le falta también a este gobierno, y creo que falta un poco también en los comentarios, porque si bien uno puede reconocer y apoyar y estar de acuerdo, incluso haber votado por Gustavo Petro, también tiene que tener autocrítica para ver los errores de este gobierno, las fallas que ha tenido, y que ser un mandatario no es solo salir a dar discursos bonitos o a poner tweets elaborados citando a Gabriel García Márquez, sino también asumir las responsabilidades que asumió al posicionarse como presidente, a recibir cierto número de votos, a nombrar a Pedro Sánchez como ministro de Defensa, y a la final, si Petro
aquí no se trata de decir, es que todo es culpa de Petro, es que Petro es el que está ordenando esto, o Petro es el que no quiere verlo, sino que Petro asumió una responsabilidad y por eso los reclamos son hacia él y hacia su gobierno. Así como a un director técnico, yo se los digo, es que es increíble cómo nos rasgamos las vestiduras con el fútbol y a los políticos le tenemos ahí una conciencia, tanto el uribismo como el petrismo y demás. Y ahora la aclaración que todo el mundo está preguntando, ¿por qué Felipe Martínez alias el viejo Pepe tenía la camiseta uribista? Porque no le copiamos a nadie y nos burlamos de todo, sencillamente así. No es uribista, a él le vale verga. Sí, y me puedo poner mañana la de Fajardo con ballenas, con Claudia en el tren, de lo que sea. Aquí Y yo me la voy a poner mañana vale- en apoyo suyo, güey. Vale absolutamente verga que se Y se las vamos a porque vender. igual, o sea, vuelvo Y y las repito, van a comprar. vuelvo y repito para que la gente tenga un poco de claridad. A mí me gusta el proyecto progresista de este señor. Me gustan esas ideas, esas propuestas. Yo también voté por esta vaina, pero así mismo le exijo. Porque yo quiero considerar que la política es como cuando uno tiene una relación. Si usted me prometió algo, pues puta, cúmplalo. Si no, chao, yo me consigo otro. Pero pues tristemente aquí hay que mamarse 4 años a estas personas. Y para bien o para mal hay que hacer veeduría. Hay que quitarnos ese sesgo, hay que quitarnos más bien esas pichas políticas o más bien pichas, no sé, del fanatismo. Porque es que eso nos hace mucho daño, güey. ¿Cómo así? Literalmente, Pichar. entonces por eso es que criticamos, o sea, aquí no copiamos de nada y intentamos ser imparciales tirándole a la izquierda, al centro, a la derecha de igual forma, pero pues a veces quien comete más errores es la izquierda, a veces es la derecha, a veces el centro pasa callado y, mejor dicho, está untado hasta las rodillas. Y pasa, pero pues es que aquí está el programa No Copio para tirarle a todo el mundo. Y a las personas que también les ven el programa del Tercer Canal solo por Alfredo Serrano, pues nosotros también estamos sentados en esa mesa. Qué embarrada para ustedes, o qué maravilla, como ustedes lo quieran ver. Pero el caso de toda esta noticia... No, y además, si dicen eso Alfredo Serrano, pues vayan y miren los programas de Alfredo sobre Pedro Sánchez. Si hay alguien en este canal que ha denunciado a Pedro Sánchez, se llama Alfredo Serrano Zavala. O a Carlos Ramón González, o a Sandra Ortiz, o la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué otros temas hemos tocado frente al presidente Gustavo Petro? Papá Pitufo. No, es que sí hemos hablado mucho. Y si quieren, con todo respeto, y si quieren una persona que les hable solo bonito de Petro, pues hay algunos que están en la lista de la Cámara y el Senado del Pacto Histórico. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?